Aguas de Vida 105.7 presenta su programa local de exposición bíblica. Este día leemos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Es un trozo de la palabra de Dios donde el Señor Jesús se expresa a modo de un discurso de despedida de sus discípulos. Él tiene perfectamente notado en ellos la tristeza, la desazón, la confusión, el desaliento, el cansancio, porque fueron días de tremenda tensión y temor, interpretando el riesgo que significa para el Señor estar en Jerusalén durante esos días, entendiendo que Jerusalén es el lugar donde el Señor, acercándose a la ciudad, llegó a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. Y en otra oportunidad dijo: no hay profeta que muera fuera de Jerusalén. De modo que podemos darnos cuenta el estado anímico de estos discípulos en torno al Señor. Y leemos este trozo de la palabra de Dios. Dice así, Juan 14, 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son palabras cargadas de profundo significado, pronunciadas por el Señor en esta oportunidad de desazón, desaliento, tristeza, confusión. Lo cierto es que son condiciones que a menudo, muy frecuentemente, son porción diaria o de muchos seres humanos que estamos en este mundo afligido por el estado irregular, el estado descompuesto como llegó a quedar a causa del pecado nuestro, porque la situación no está dispuesta del modo como Dios la estableció originalmente, sino que ello pasó a ser alterada por el pecado, esto es, por el derecho con que Satanás acosa, daña y actúa mediante habérsele permitido por parte del hombre a fin de que él tenga acceso a la experiencia humana, mediante poner en duda la palabra de Dios y más bien dar crédito al susurro de la serpiente, al engaño del mentiroso. Y tenemos las consecuencias lamentables, desastrosas, con el horrible saldo de muerte y condenación.
Pero el Señor aparece en este escenario y llega a decir Él, para que los hombres pudieran tener, en palabras simples, una orientación básica, valedera y segura. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Esto lo dice en este mismo Evangelio, en el capítulo 8, en el versículo 12. Asegura que Él es quien resulta ser la orientación y el modo, el medio y la gracia necesaria emanan de Él, tanto como para que quedemos orientados y perfectamente concientizados de lo que ocurre. Y Él, hablando aquí a los discípulos, les habla de que Él se va para preparar lugar. Y les dice que en este traslado de su bendita persona, ausentándose del mundo, Él llegó a hablar en este mismo discurso de despedida que contiene 3 capítulos prácticamente, el 13, 14, bueno, 4 con el 13, el 14, 15, 16 y parte del 13. Son 3 capítulos completos en los que el Señor se dirige a sus discípulos, y en el 17 se dirige en oración al Padre. Pero el Señor, en este discurso de despedida, diríamos así, Él dice: dejo el mundo y voy al Padre, refiriéndose a la gloria, la morada eterna de la deidad, donde Él fue trasladado para sentarse con Dios en su trono, tanto como dice Apocalipsis 3, 21. De modo que este traslado de Él a otro lugar y esta ausencia de Él para los discípulos y inclusive para nosotros, ausencia física, pero no espiritual, porque Él posee el atributo de la omnipresencia, siendo como lo es el Dios eterno, parte de la deidad única. Entonces Él físicamente se trasladó para ascender a los cielos, llevado a la gloria. Y esto comprendieron los discípulos, pero no llegaron a interpretar el lugar. Ellos no tenían una revelación para tener en alguna medida comprendida la morada de la deidad, como en mayor medida aparece revelada en el Nuevo Testamento, después de que ellos hablaron esto con el Señor. Y pregunta Felipe: no sabemos a dónde vas, ¿y cómo pues podemos saber el camino? Porque Él les dice: ustedes saben a dónde voy y saben el camino. En el sentido de que ellos tienen conocido de que les espera la gloria, aunque no entiendan el sitio donde se encuentra establecida, pero la tienen, en alguna medida reconocida. Y saben el modo cómo llegar hasta allá, eso es lo que el Señor les dice, cómo ser también trasladados para tomar posesión de ese estado de gloria a la que Él ascendió. Pero Tomás no entiende todo y le pregunta con esa franqueza qué se necesita para aprender. Y pregunta: no sabemos el camino, ¿cómo pues podemos saber no sabemos a dónde vas? Le dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor le da esa respuesta tan inclusiva, tan esencial, tan capaz de contenerlo todo, tan eficiente para dar respuesta a todo. Y le dice, probando
la grandeza de su persona para atender diferentes situaciones satisfactoriamente, para que ellos puedan descansar confiados en Él. Ya de entrada en este capítulo, Él les dice que si ellos creen en Dios, reclama de que también deben del mismo modo creer en Él. Es interesante esto. En ningún otro ser se propone la confianza tanto como corresponde tenerla en Dios. Sin embargo, Él lo propone y lo enseña como requisito de bendición. Creed también en mí. Gracias a Dios. Y esto hace para que Él insista dando este detalle que lo tiene dicho en el verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre, la deidad, la morada, la gloria, donde el mal no existe ni siquiera en pensamiento de los santos habitantes de la gloria. Bueno, para ir allá, Él dice que Él es el camino. Él es el camino por el hecho de que resulta ser el único medio para poder tener acceso y entrada libre a esa gloria. Gracias a Dios. El camino está habilitado. No hay que pagar peaje. No hay que hacer sacrificios que representen ser meritorios. La palabra de Dios dice, por gracia sois salvos por la fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso Él insiste con esta simplicidad, con esta claridad. Yo soy el camino. El camino porque Él purgó los pecados en su cuerpo mediante la muerte sobre la cruz. Y la persona que está contaminada y culposa a causa de la práctica pecaminosa que vivió anteriormente, llega a quedar limpiada. La palabra de Dios dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De modo que allí también por eso se dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificación es la declaración de inocencia pronunciada por Dios. Dios declara inocente, justo, santo a aquel quien arrepentido cree en Cristo. Porque Cristo es el camino. Mire usted qué bendición hermosa. Él se presenta con esta sencillez majestuosa para responder a la inquietud confusa del discípulo. Yo soy el camino. También es el camino porque Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo, dice 1 Juan capítulo 2, el verso 2. De modo que Dios está propicio con la humanidad entera, de tal manera que le resulta factible a su santidad entrar en perfecta relación con la criatura pecaminosa, para atenderla, para asistirla, para tratarla de una y de otra manera, a fin de procurar en ella una reacción saludable de búsqueda de Dios, para que de este modo Dios responda a su pedido de salvarle. Dios trabaja mucho para que el alma se salve, pero el alma no puede hacer nada para salvarse a sí misma, ni tampoco para propiciar a Dios. Dios resulta estar propicio mediante lo que representa a Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo es la propiciación por nuestra